de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Miren, en la India miles de personas desafiaron la pandemia del COVID-19 y acudieron a tomar un baño sagrado en los ríos del país con la intención de purificarse de los pecados. Ve usted. Celebración masiva en India, pese a la pandemia de COVID-19. Cientos de miles de peregrinos hindúes participaron el jueves del Mahashivratri, un día de baño en las aguas del Ganges, consideradas sagradas por los hindúes. La celebración forma parte de las festividades del Kumbh Mela, que comenzó el 13 de febrero y dura 48 días. Debido a la pandemia, el gobierno redujo el tamaño del Kumbh Mela de este año, para el que teóricamente se requieren test de COVID negativos. Las infecciones por coronavirus han disminuido considerablemente en los últimos meses en India, y la vida vuelve poco a poco a la normalidad en este país de 1.300 millones de habitantes, donde se registraron oficialmente más de 11 millones de casos de COVID-19. Según los hindúes, el baño en el río sagrado purifica los pecados y ofrece la salvación. La tradición implica darse un breve chapuzón, cantar canciones y esparcir flores en el río como ofrenda. Antes de que acaben las festividades, tendrán lugar otros 2 baños sagrados, rituales clasificados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y para abordar este tema, como cada viernes, tenemos la colaboración de Carlos Ramírez Powell. Carlos, bienvenido, te saludamos con muchísimo gusto. Adelante, por favor. Yo estaba esperando desde hace por lo menos 3 meses que las agencias noticiosas hicieran referencia a la India como un caso de éxito en el combate a la ivermectina. Mira, ahí tenemos los nuevos casos confirmados, el promedio de 7 días de Europa, América del Sur y combinados. Cuando lo comparas con la línea café en el fondo, que es precisamente la India, uno se da cuenta de que la masa demográfica combinada de Europa, América del Sur y Norteamérica tiene un caso de fatalidades por vía COVID aproximadamente 50 veces superior al de la India. Hay que recordar que la India aproximadamente en el mes de mayo aprobó el protocolo de tratamiento temprano con hidroxicloroquina y que más adelante, a partir del mes de agosto, en varias regiones, estados de la India, también se aprobó como tratamiento temprano o incluso profiláctico el uso de la ivermectina. Bueno, los resultados están ahí a la vista. En otras palabras, lo que tenemos es un caso de éxito en combate a la pandemia, muy previo, totalmente previo a la instancia de la llegada de la vacunación a la India. Hay que recordar que Pfizer-BioNTech pidió permiso de aplicación de emergencia de la vacuna en la India. Las autoridades sanitarias indias le pidieron a Pfizer-BioNTech que entregara la totalidad de la documentación de los estudios clínicos fase 1, 2 y 3, y Pfizer-BioNTech se rehusó a entregar dichos estudios, por lo cual la India dijo, bueno, pues estamos esperando, y Pfizer-BioNTech simple y sencillamente retiró dicha autorización. Mira, aquí tenemos el caso de la India contra México. Como comparativo, hay que recordar que la India es 11 veces mayor demográficamente que México, y lo que tenemos es el número de muertes confirmadas cada 7 días, el promedio móvil, en donde la India pues básicamente pinta poquito arriba de 0 por millón desde enero, desde noviembre se podría decir, mientras que México todavía se encuentra en 4.4 muertes por millón de habitantes. Ahí tenemos también un ejemplo dramático de una correlación que mucha gente dice que no es causal, porque dicen, en la India el índice de obesidad es mucho más bajo, la dieta es mucho más rica en vegetales y por supuesto, supuestamente, comparando a México, hay que ver, supuestamente hay un mayor índice de insolación en la India que en México. Eso es de dudarse. Mira, ahí tenemos las muertes acumuladas de la India comparadas con América del Norte y América del Sur. Hay que recordar, el continente americano en total suma aproximadamente 1.000 millones de habitantes, mientras que la India, la cifra actualizada es de 1.400 millones de habitantes. La India tiene en este momento 173.000
muertos en total acumulados, con una línea totalmente horizontal, no está creciendo, mientras que todavía América del Sur y América del Norte tienen curvas ascendentes en índice de mortalidad. Lo interesante que comentaba al principio es que efectivamente la India había desaparecido de los medios masivos de comunicación y de las agencias que reportan sobre la incidencia de la pandemia, y estábamos esperando este momento pues para enterar al público de Señal Global que básicamente lo que tenemos delante de nosotros es una correlación que científicamente debería de estar siendo estudiada minuciosamente para abatir cualquier sospecha de que no sea causal. Esto es, lo que tenemos enfrente de nosotros es una aplicación masiva en 1.400 millones de habitantes del subcontinente indio, en donde básicamente la pandemia se puede declarar desaparecida por los números y la incidencia de contagios, y sobre todo por el hecho de que en este momento la India no tiene una curva ascendente de casos detectados. Uno podría también arguir en el caso hindú de que se trata de un país del tercer mundo. Bueno, eso es un poquito clasificar de una manera injusta a la India. Hay que recordar que la India tiene aproximadamente 350 millones de habitantes viviendo en condiciones de clase media o clase media alta. En otras palabras, la India es un país, sí, con grandes desigualdades, pero al mismo tiempo con una clase media pujante y una masas de doctorados en medicina altísima. Hay que recordar, por ejemplo, que en Estados Unidos la incidencia de médicos hindús es importantísima en el sistema de salud norteamericano. ¿Por qué? Porque los hindús en sus universidades generan suficientes doctores como para exportarlos y aún así quedarse con suficiente servicio de salud para atender a su propia población. Es interesante todo esto, Cecilia, en el contexto de que prácticamente la India no había aparecido en agencias informativas desde hace 2 meses, y bueno, en esta ocasión, aprovechando que nos dan pie para ello, pues presentamos los gráficos que indican una correlación tan fuerte que es un reto para la comunidad científica de Occidente abatir el hecho de que tiene que haber una correlación causal entre esa baja incidencia de mortalidad y de casos con el hecho de que se aplica profilácticamente y de manera temprana la hidroxicloroquina y la ivermectina. Carlos, varias preguntas referente a este caso de la India. Tuvo confinamientos y ahora referente a esto que veíamos, las autoridades no cancelaron esos ritos sagrados para los hindúes. Aquí veíamos que miles de personas acudieron a los ríos y tienen algún tema ahorita de vacunación. Nos hablabas de AstraZeneca que no entró en fase experimental, pero ¿hay alguna vacuna que se esté aplicando ya en la India actualmente? Mira, la India todavía está desarrollando su propio kit de vacunas. No han sido todavía aprobadas para aplicación masiva. Simple y sencillamente India es un caso, vamos a llamarle experimental, de una probeta de 1.400 millones de habitantes en donde no se han aplicado vacunas y que se tiene que buscar los causales de su baja incidencia de COVID. No se han aplicado vacunas, pero sí hemos visto, como lo comentabas, que se están aplicando estos medicamentos como es la hidroxicloroquina y la ivermectina. ¿Existe algún denominador común en aquellos países, por ejemplo, como la India o como vemos también China, que han tenido un buen manejo de la pandemia, Carlos? Sí, mira, básicamente la India, sus políticas de confinamiento fueron mínimas a lo largo de todo el año pasado, y su política de aplicación profiláctica y de tratamiento temprano de los antivirales hidroxicloroquina y ivermectina fue extenso. Mira, el caso de Uttar Pradesh, que es un estado dentro de la India que duplica la población de México, es el de una aplicación masiva de ivermectina, distribución y aplicación masiva de ivermectina, y Uttar Pradesh tiene en este momento un mínimo de casos y de muertes reportadas por COVID. En otras palabras, el caso de éxito hindú tiene que ser atribuido
atribuido multicausalmente, uno, a la dieta, dos, a los índices de obesidad mucho más bajos, pero tres, a sus tratamientos profilácticos y preventivos. Por ejemplo, ayer veíamos, lo presentamos en este espacio, que Camboya presentó su primer fallecimiento a un año de la pandemia de coronavirus. Sí, mira, es un dato interesante. Hay que recordar que todo el subcontinente asiático en el sureste tiene una rica dieta en vegetales. Uno de los factores de abatimiento del COVID sintomático es la quercetina, que es abundante en frutas y verduras. Hay que recordar que la quercetina ha sido correlacionada con la posibilidad de ser contagiado y ser asintomático. En otras palabras, no presentar ningún tipo de enfermedad a pesar de haber quedado expuesto a la enfermedad. Entonces, sí, hay muchísimos causales en el sureste asiático que podrían hablar de la baja incidencia del COVID. Sin embargo, la falta de curiosidad de la comunidad científica en Occidente para explorar las correlaciones que se encuentran en los gráficos nos hablan de que todavía hay mucho por adelantar en el caso de la incidencia del COVID frente a los tratamientos terapéuticos o simplemente esquemas de dieta. Hay que recordar que en la Ciudad de México, a partir de diciembre, finales de diciembre, principios de enero, se empezó a distribuir la ivermectina, tal como lo dijo la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, y en los gráficos se ha visto una mejoría enorme en cuanto a la incidencia de COVID en la Ciudad de México, en donde tuvo un pico de casos de aproximadamente 20,000 diarios y en este momento se encuentra en una incidencia de 5,000 a 6,000 casos diarios y con un vector de bajada muy importante. Tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría que nos platicaras referente a este tema que anunciaba ayer Marcelo Ebrard, de que México ya está en negociaciones para iniciar en cuanto antes la fase 3 de vacunas contra el COVID-19 en menores de edad, Carlos. Mira, este es un caso muy extraño, puesto que ninguna de las vacunas ahorita en circulación, ni AstraZeneca, ni Pfizer-BioNTech, ni Sinovac, ni CanSino, ni Sputnik, ni incluso ni la Soberana cubana, ninguna de ellas ha tenido una fase de estudio en menores de edad. Por lo tanto, el hablar de la aplicación de terapia genómica a menores de edad sin que haya ningún estudio clínico sobre ellos, hace que uno directamente diga, estamos hablando de una experimentación directa sobre la población sin informarles que son parte de un experimento. Se nos terminó el tiempo. Si te parece, la próxima semana hablaremos más del tema. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell.